En el presente vídeo vamos a hacer una introducción breve al proceso de publicación de artículos científicos o proceso peer review. Existen diferentes formas en las que en la literatura vamos a encontrar referencias a artículos. En general nos referimos a ellos como artículos científicos o artículos revisados por pares. Puede que hayáis escuchado estos términos usados por vuestros profesores o los hayáis visto en la bibliografía. ¿Pero qué significan? Esencialmente, son todas formas diferentes de describir lo mismo, artículos de investigación que han sido publicados en revistas científicas. ¿Pero qué es un artículo de investigación y cómo se publica en una revista académica? En primer lugar, el artículo suele informar sobre la práctica y los hallazgos de una investigación científica y se escribe con una determinada audiencia de otros investigadores o potenciales lectores en la mente. Finalmente, para ser publicado y aceptado por la comunidad académica, el artículo debe pasar varias pruebas de calidad. La más importante de estas pruebas se llama revisión por pares o peer review. Podemos obtener una mejor comprensión del papel de la revisión por pares si miramos el proceso de publicación académica en su conjunto. Imaginemos que un investigador quiere compartir un descubrimiento con la comunidad científica. Para ello, este investigador escribe un borrador de artículo describiendo su investigación y sus hallazgos y lo presenta para publicación en una determinada revista. Aquí es donde el artículo tiene que pasar su primera prueba. El editor o editora de la revista lee el artículo para decidir si es adecuado para su revista. Si lo es, enviará copias del artículo a un grupo de expertos. Generalmente, como mínimo, suelen ser 2, aunque pueden ser más, para evaluar la calidad del mismo a través de un proceso que denominamos revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba del artículo. Estos expertos son los pares del autor, los iguales, son colegas expertos que trabajan en la misma área de investigación. Dado que estos investigadores están haciendo un juicio sobre el artículo, a veces se les denomina árbitros o revisores. Así que cabe la posibilidad de que en la literatura encontréis que los artículos que proceden de revistas con revisión por pares también se les suele denominar artículos arbitrados. El proceso de revisión por pares es un proceso en general anónimo, es decir, el autor del artículo no sabe quiénes son los revisores que están evaluando su artículo. Sí suele conocer la identidad del editor o editora designado por la revista, pero prácticamente nunca conoce la identidad de los revisores. En algunas revistas este proceso es además doble ciego, para dotarlo de una mayor integridad, y de forma que en este proceso los revisores tampoco conocen la identidad del autor que ha remitido el artículo. Pero debemos decir que esta no es una práctica generalizada habitualmente. Cada revisor evaluará el artículo de forma independiente, haciendo preguntas para garantizar y juzgar la calidad del mismo. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿Es una metodología sólida? ¿Son lógicas las conclusiones? ¿Son originales los hallazgos? En general, basándose en todas estas preguntas, los revisores externos realizarán una recomendación sobre si el artículo merece ser publicado en la revista o no. Esta recomendación de publicación es una recomendación no vinculante y se la remitirán al editor o editora del artículo. Generalmente, las recomendaciones suelen ser de dos tipos: o se aprueba o se rechaza la publicación del artículo. Incluso si se recomienda la publicación del artículo, normalmente se esperará que los autores hagan revisiones del mismo. Estas revisiones pueden ser de dos tipos: revisiones mayores, que implican que el artículo tiene que ser mejorado de forma sustancial antes de poder ser publicado. Por ejemplo, implicaría tener que hacer nuevos análisis, tener que modificar las conclusiones del trabajo, en el caso de que estos análisis dieran otro tipo de resultados distintos, o puede ser otro tipo de modificación que se suele denominar revisión menor.
y que en este caso implicaría que el artículo debe revisarse, pero que no es probable que estas revisiones afecten a las conclusiones del artículo. Por ejemplo, una revisión que implicara modificaciones del formato. El editor, sin embargo, toma la decisión final de si el artículo debe ser aprobado, rechazado o revisado de forma independiente a lo que han recomendado los revisores. Aunque en general los editores suelen tener en consideración la opinión de los revisores, recordemos que es el editor quien toma la última decisión sobre la publicación del artículo. Y debemos de tener presente que el rechazo es una opción muy común. Las revistas más prestigiosas dentro del mundo científico son muy selectivas en cuanto a los artículos que publican, por lo que tienden a tener altos índices de rechazo. Hay revistas que rechazan más del 90% de los envíos que reciben. Desde el momento en el que el investigador presenta su trabajo y hasta que recibe una respuesta final de publicación del artículo, pueden haber transcurrido meses o incluso años. Pensemos que pueden darse sucesivas rondas de revisión hasta que los revisores acepten una versión determinada del artículo. Y recordemos que independientemente del tiempo que haya pasado y del número de rondas de revisión, el editor puede rechazar el artículo en cualquier momento. Por ejemplo, un artículo puede tener una decisión de revisión mayor, ser modificado por los autores, después en una segunda ronda tener una revisión menor, volver a ser revisado por los autores y finalmente ser rechazado por el editor o editora de la revista. Una vez publicado, se pone a disposición de los suscriptores, que suelen ser bibliotecas universitarias, porque las suscripciones individuales a las revistas científicas son muy costosas. Y también debemos tener presente que existe discrepancia sobre la utilidad o la validez que tiene el sistema de peer review. Por tanto, existen dentro de la comunidad científica críticos que consideran que este sistema de revisión todavía puede ser mejorable. Recordar que la biblioteca tiene información y os puede ayudar a encontrar artículos que estén publicados en revistas revisadas por pares. Si necesitáis ayuda para encontrar un artículo, no dudéis en contactar con vuestra biblioteca.